Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermano. Amén. Gloria a Espero que Dios. estén todos bien. Yo ya mismo voy a ir apagando aquí la cámara mía también por aquello de que Sí, aquí el internet también es un poquito flojito. voy a apagar mi cámara también. Ahí Déjame va. verla. Ahora mismo yo moví las Súper. cosas de un sitio para otro y ahora no encuentro dónde es que está. Se me peleó. Aquí está. Pues vamos a tomar un momentito para orar y de esta manera damos por comenzado nuestro servicio. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias en esta noche por el momento que nos permites de reunirnos. Gracias por tu palabra, la cual vamos a estudiar. Te pedimos ahora que tú nos colmes de tus bendiciones, nos abras el entendimiento para que así podamos comprender, internalizar y proponernos a aplicar aquello que aprendamos juntos en esta noche. Bendícenos y bendice a aquellos quienes no están bien hoy. Te pedimos particularmente por Lorian, que tú poses tu mano santa sobre su cuerpo, que la protejas de esta enfermedad. Al igual todos aquellos quienes nos están sintiendo bien, Lisa, Mariela, protégenos, mi Señor, llénanos de salud, Padre Santo, en estos días venideros, Padre amado. Te pedimos en particular por Ámbar, mi Señor, que se casa la semana que viene, que no se enferme, Padre Santo, y que los que vamos a estar celebrando junto a ella este momento tan importante, Padre Santo, también podamos estar bien. Todo te lo presentamos, mi Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, yo no sé si vamos a tener el devocional o vamos directo al estudio. Yo creo que vamos directo al estudio porque no estábamos así Muy preparados bien, así de momento, así que vamos directo al estudio, Dios mediante. perfecto. Pues como pueden ver aquí proyectado en la pantalla, vamos a estar considerando el estudio número 5 de la serie Unidos con los Héroes, Jesús. Y el título del estudio de hoy que vamos a estar considerando en Mateo 27 es El Salvador crucificado. Mirando el contenido, ¿verdad? del material que vamos a estar considerando, me puse a pensar en cómo es que este término para nosotros, esta expresión para nosotros, no es rara porque pues, es nuestra realidad, ¿verdad? Cuando pensamos en el Salvador crucificado. Yo quiero que piense cómo puede una persona, quien no es del Señor, ver una contradicción de términos en esta expresión. A ver, quién se atreve a abordar esa pregunta? ¿Cómo podría una persona quien no conoce a Jesús, quien no es de Dios, ver una contradicción de términos en la expresión el Salvador crucificado? Yo Pues, pienso que las personas al ver la palabra Salvador piensan en algo positivo, el cual las personas que han sido salvadas a quien exaltarían, no crucificarían. Exacto. Amén. ¿Alguien más iba a hablar? pues yo iba a decir que usualmente pues El Salvador es como si fuera un héroe y los héroes pues siempre triunfan. Y el Señor triunfó, pero a la luz de alguien que no lo conoce, pues el ser crucificado no es un triunfo. Exacto. Pues eso es algo que quisiera que tuviéramos en mente, ¿verdad? A medida que vamos a estar considerando el estudio, porque la realidad es que el contenido es uno que nosotros hemos visto en muchísimas ocasiones. Conocemos el Evangelio, conocemos la historia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el enfoque que queremos darle, el enfoque particular que queremos darle al estudio en esta noche, es precisamente el sufrimiento que tuvo que realizar, que tuvo que vivir nuestro Señor para darnos la salvación, para regalarnos lo que nosotros no merecíamos, lo que nosotros por nuestra propia cuenta jamás pudiésemos haber adquirido. Y el regalo pues, más hermoso, el cual muchas personas han rechazado, el cual personas abiertamente ven como una condena. Pues vamos a tratar de mantenernos enfocados precisamente en ese detalle. Como les dijera anteriormente, vamos a estar considerando varios pasajes en el capítulo número 27, la última porción específicamente, no el capítulo completo, pero sí es necesario contextualizar lo que vamos a ver. Otra pregunta
para ir haciendo embocadura, como dicen en el campo. Saber que Jesús murió voluntariamente en tu lugar, ¿de qué manera impacta tu adoración a Él? No todos a la vez. Porque si él sufrió y murió voluntariamente para salvarnos a nosotros, pues nosotros ya estamos en deuda con Él. A pesar Sí. de que tenemos esa deuda, ¿verdad? Con Él, que nunca podemos pagar, le servimos por amor, ¿verdad? Y también nos ilustra que por amor le servimos a pesar de que estamos sujetos a Él, porque somos comprados por la sangre de Él, ¿verdad? Ahí está el asunto de que no le servimos voluntariamente, pero le servimos de buena gana y por amor, porque Él nos amó primero. Amén. 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 ¿Alguien más quiere añadir a lo que dice el pastor? Pues yo podría decir que saber que Él murió por mí voluntariamente, ¿verdad? Que no fue una obligación, que Él lo hizo porque quiso, pues me hace adorarlo, me hace agradecerle tanto en mi corazón que lo adoro por esa acción que Él hizo por mí, que aun siendo pecadora, pues Él murió por mí. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Pero para eso hay que estar consciente de ello. Y lamentablemente hay muchas personas quienes viven en negación. En distintas ocasiones uno ve estos skits que hacen en la televisión donde hay alguien encarcelado y le dicen, ¿por qué tú estás aquí? Y la persona por lo general dice, no, yo estoy aquí, yo soy inocente, yo no he hecho nada. Y muchas personas viven de esa manera, pensando que los pecadores son los demás, que ellos están bien, que no necesitan de nadie y que Jesús es simplemente más religión. Pues la realidad es que nosotros tenemos que considerar hacia dónde iba nuestra vida antes de nosotros conocer al Señor, y el hecho de que Él nos mirara compasivamente, con misericordia, cuando nosotros no lo merecíamos y aún no lo merecemos, nos debe mover a amarle cada día más. Pues como hemos dicho, ¿verdad? La muerte de Jesús fue precisamente una para sustituirnos a nosotros. Él murió en sustitución de nosotros por nuestros pecados. Aquel que no tuvo pecado, quien no cometió pecado, murió por nuestros pecados. Y esta muerte que sufriera nuestro Señor es la que nos provee, nos permite acceso a la presencia de Dios, la nos reconcilia con Él y nos redime, nos justifica. Hay tres pasajes bíblicos, dos de ellos de cartas de Pablo y una de Pedro, que nos hablan sobre la liberación que realizará Jesús por nosotros, de la manera que nos liberara, primeramente del poder de la maldición de la ley, la culpa de nuestro pecado, nos liberó de ello, y nos liberó del poder del pecado que nos conduce a la muerte. Aquí están los pasajes bíblicos. En Gálatas 3, 13 al 14, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nos redimió de la maldición de la ley. Estuvo él dispuesto a ser hecho maldición, con tal de que nosotros no tuviésemos que sufrir el efecto eterno del pecado en nuestras vidas. En Romanos 3:23 dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo general citamos esa porción, pero el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esto, por más que lo repetimos, siempre que yo soy confrontado con esta porción de la palabra, no puedo más que darle gracias al Señor, ¿verdad? Y quedar pasmado respecto a el gran amor que tuvo que sentir por mí
al dar su vida, sabiendo que yo no merecía su sacrificio, estuvo dispuesto a dar su vida de modo que yo pudiera optar por la vida eterna. Dice Primera de Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué sabemos respecto a la biografía de Cristo Jesús? Pues tal vez una de las personas de quien más se habla en el mundo, ¿verdad? Personas quienes no son cristianos han escuchado sobre Jesús. Y durante este tiempo que estamos nosotros viviendo, este tiempo calendario, ¿verdad? Diciembre, en distintos lugares las personas están celebrando algo que no necesariamente conocen. Aunque le llamen Navidad, muchas personas desconocen, ¿verdad? ¿Qué significa? Siquiera la palabra Navidad, ¿verdad? Que lo que significa es nacimiento, natividad. Pero ¿el nacimiento de qué? ¿O el nacimiento de quién? Es lo que muchas personas debaten. De hecho, hay personas quienes se ofenden. Estamos en el tiempo donde las personas se ofenden por todo. Y ahora pues no se puede decir feliz Navidad, sino felices fiestas. Y quieren mezclar 20 cosas, ¿verdad? Las fiestas de los judíos con las fiestas de los musulmanes y las fiestas de los cristianos. Sin embargo, nosotros sabemos o debemos saber qué es lo que nosotros celebramos. Y como dice el cántico aquel, para el cristiano, todo el año es Navidad. ¿Y por qué? Pues porque Cristo Jesús nace todos los días. Según las misericordias de Dios se renuevan de día en día, para nosotros el nacimiento de Cristo Jesús debe ser diario. Pero igualmente su sacrificio por cada uno de nosotros, que es lo que estamos nosotros considerando. Así que me parece muy pertinente el que nosotros estemos hablando de la muerte de Cristo Jesús mientras se celebra la Navidad. ¿Eso tiene sentido? ¿A usted le tiene sentido que debamos estar nosotros hablando de la muerte de Cristo, su sacrificio, y la semana que viene, por supuesto, su resurrección durante el tiempo de Navidad? Claro, porque su sacrificio comenzó desde su nacimiento, porque tuvo que convertirse en hombre cuando no era una obligación. Amén. Déjame ver algo aquí. Yo estoy trabajando aquí casi a ciegas, porque parece que cerré la pantalla donde estaban los recuadros de las personas quienes están participando de las imágenes, ¿verdad? Yo sé que las cámaras están apagadas, sin embargo no sé qué hice con ese recuadro que lo estoy buscando. No sé si Tienes ustedes que ir ven. arriba, típicamente vas a, dice View Options también, debe darte la opción de View, se llama Video Panel. Sí, es que estoy trabajando con 3 pantallas aquí, entonces A ver los al mover una cosa de un lado para otro, ahora mismo lo que estoy viendo es los participantes, pero no veo el recuadro participantes. Okay. Invite, chat, new share, pause, No. James, sí, pensando en eso que acabas de preguntar y con lo que dijo Ámbar, me vino a la mente que no hay regalo más grande que el Señor hizo por nosotros, que dio su vida por nosotros. eso es muy cierto. Amén. Así mismo es. Perdonen, hermanos, que estoy aquí buscando algo en mi panel que no estoy. Pues seguiré trabajando de esta manera. Si Porque vas bueno, si veo en el único panel que te sale, si vas arriba a la derecha, no te aparece un icon que dice View y tiene como unos puntitos. Bien arriba a la derecha. no es que arriba a la derecha. No tengo uno de aquí. Pone que puedas seleccionar entre verte tú, speaker, o ver el gallery. El gallery es que están todos los hermanos. Sí, pero eso, no sé si esa.
si lo cerré sin querer, pero A ver si, si ustedes me están escuchando y ustedes están viendo mi imagen, la imagen de la... si, de la todo, que- si la imagen se ve bien y los hermanos se ven bien. Si acaso, tú lo que quisieras ver, si alguno levantó la mano, por ejemplo, yo te puedo decir. Si Aquí fuera tengo los participantes aquí, que puedo verlo. Está bien, no hay ahí, problema. el participante puede ver las reacciones también, pero si acaso de momento alguno, Está bien, te puedo decir, James, está el hermanito que levantó la mano. vale. Pues seguimos aquí. Pues sobre la biografía de nuestro Señor Jesucristo no tenemos que decir mucho, porque es lo que nosotros estudiamos. Lamentablemente hay muchos lugares donde las personas se reúnen para hablar de religión y para hablar de muchísimas cosas que no tienen que ver con el Evangelio. Nosotros tenemos la fortuna de que nos hemos apegado a la palabra y es lo central, ¿verdad? De nuestro culto al Señor, que es para nosotros poder discipular, hemos querido primero ser discipulados. Pues, respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues no tenemos mucho que añadir. Ahora, el enfoque respecto a lo que nosotros vamos a considerar en esta noche tiene que ver con su crucifixión. Si algo es importante que nosotros podemos decir, porque para nosotros estudiar esta porción que vamos a considerar, nos basta con ir directo a la palabra, leer la porción que hemos tenido como asignación para esta noche, ¿verdad? Leer directamente del Evangelio. Pero para nosotros poder comprender el enfoque que le estamos dando es importante contextualizarlo. ¿Qué era la crucifixión? ¿Qué significaba socialmente la crucifixión en el contexto histórico y social en el cual se encontraba nuestro Señor Jesucristo? Pues esta era la manera, el modo reservado para castigar a los criminales más viles. Y era una manera de escarmentar a cualquier persona que siquiera estuviese pensando en cometer un delito paralelo al de la persona que había sido condenada a morir por la cruz. Aquellos quienes habían sido condenados a ser crucificados, se les flagelaba, se creaba un cartel, el cual se le colgaba del cuello, indicando cuál era el crimen que habían cometido, y se les hacía cargar su cruz. Por lo general era la porción que era vertical, horizontal, para el Gólgota, ¿no? Para el monte Carabela. La porción previa a esta se habla de un Simón de Cirene. Este varón es mentado allá en Marcos. Marcos le dice que era el padre de Alejandro y Rufo, creo que eran los nombres. Y presumimos nosotros allá en Marcos 15, 21. Vamos a buscarlo aquí rapidito para poder referirlo a ello. Como les dije, no quiero estar moviendo de un sitio para otro, así que tal vez, quizás ustedes pueden ver esto. ¿Pueden ver la Biblia ahí ahora? No sé si ustedes me escuchan. No la veo. No, No, la Biblia no la veo. veo la pantalla original, no dice biografía, James. ¿Sí? Sí. Pues entonces aquí hay un problema. Puedes tratar de refrescar la cosa, puedes poner stop share y le das reshare. Casi siempre se resetea la cosa. Muy bien, ahora puedo ver nuevamente lo que les decía. Sí, pero ahora nosotros no lo estamos viendo. Bueno, ahora debes haber encontrado el panel de gallery y aquello. Ahora vemos la pantalla de la Biblia, ahora sí. Ahora sí se ve. Allá en Marcos 15, 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Esto habla sobre la situación política que vivían los judíos, ¿verdad? Bajo el yugo romano. El pastor el otro día estaba predicando y hablaba sobre cómo era que los fariseos, siendo confrontados por Jesús, decían que ellos no eran esclavos, que nunca habían sido esclavos. ¿Verdad? El pastor señalaba cómo era que parece que ellos tenían memoria corta, no recordaban que los judíos habían sido esclavizados por los egipcios, por los babilonios, por los asirios, y ahora se encontraban esclavizados
prácticamente, ¿verdad? Estaban bajo el yugo romano, al punto que un romano, un oficial romano, podía tocarles en el hombro y eso era suficiente como para poder, para solicitar o imponerle una función que le pidieran que ejerciera. Y este Simón de Cirene tal vez estuvo guardando, de Cirene, desde una región del norte de África. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvo guardando dinero para poder ir y participar de la Pascua? Cuando iba caminando, le alan aparte, ¿verdad? Nosotros a veces vemos esta estampa producida en una versión fílmica y nosotros desde nuestra perspectiva de hijos de Dios decimos que qué gran privilegio tuvo Simón de Cirene porque se le permitió participar de al menos una misericordia por nuestro Señor Jesucristo en su último momento antes de la crucifixión. No obstante, si lo pensamos, si lo miramos bien mirado, como dicen en el campo, si lo pensamos bien a fondo, la realidad es que esto era también una vergüenza, porque si bien es cierto que la crucifixión era reservada para los criminales más viles, el tener, imagínese usted, que cargar la cruz de un terrible criminal, pues sería casi equivalente a ello, ¿verdad? Él iba a participar de la Pascua cuando le hacen que cargue la cruz de quien había sido tildado de uno de los criminales más viles, merecedor de la muerte de cruz. Pues este Simón de Cirene, ya que Marco lo mienta ahí en el Evangelio, y se refiere a él como padre de Alejandro y de Rufo. Aquí hay una nota en Romanos 16:13. Dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Pues no sabemos si es el mismo Rufo, presumiríamos que debería ser el mismo Rufo, ya que se hace la conexión, ¿verdad? Aquí por lo menos entre el nombre. El detalle es que fuera ese Rufo que menciona Pablo en Romanos, igual que este que aparece aquí mentado por Marco, es indiferente. Lo que sí algunas personas piensan es que si se les mienta por nombre, es bien probable que estos fueran hermanos de la iglesia, ¿sabes? Hermanos en Cristo. Por lo tanto, si su padre estaba durante el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo allá en Jerusalén, iba a participar de la Pascua, fue confrontado y fue alado para poder recibir una gran bendición, la cual para él quizá en algún momento no le pareció tal vez serlo. Estuvimos recientemente hablando sobre cómo es que todas las cosas obran para bien para los que somos, los que somos del Señor. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto lo estuvimos estudiando los otros días. Este Simón fue alado, movido, ¿verdad? Obligado, es la palabra que estoy buscando, a cargar una cruz que socialmente hablando sería una vergüenza para él. No obstante, nosotros a esta distancia podemos mirar en aquella dirección y saber que lo que para él quizá en un momento pudo haber sido una vergüenza, pues vino a ser una bendición para él, para toda su familia y para nosotros que lo vemos a esta distancia. Ahora, pues, de igual manera, a una escala mucho mayor, la muerte tan horrorosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues me parece que este es el contexto que tenemos nosotros que considerar cuando miramos la historia de nuestro Señor de la manera que lo estamos haciendo aquí. Vamos a entonces pasar nuevamente aquí a la presentación. Pues esa semana, la semana de la Pascua, el domingo fue la entrada triunfal de nuestro Señor, el lunes
fue el día que él purificó el templo, luego enseñó en el templo el miércoles Judas acepta traicionarlo, el jueves cena con los discípulos en el aposento alto, y el viernes, de manera expedita, se le enjuicia, se le crucifica y se le sepulta. Y los próximos 2 días ya sabemos, el sábado es el día del Señor para los judíos y el domingo, el día de la victoria, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su aparición ante otros hermanos en la fe. Pues vamos a ver el vídeo antes de seguir hablando sobre el contexto de lo que estamos considerando. No estoy seguro si yo tengo que subir acá, Tito, o cómo se puede escuchar allá. Se supone, Jane, ahora mismo no oímos el audio, pero deténlo un momentito, yo creo que tienes que darle en el share, tienes que decirle abajo, como tú vas a hacerle share, te dice share sound y optimize for video clip, en la parte de abajo a la izquierda, cuando vas a hacer share, en la ventana de las opciones de share. Share sound, optimize. Share sound y optimize for video clip. Video clip. Ahora está. A ver. A ver ahora. Ahora sí se oye, muy bien. En Mateo 27:22 leemos que Pilato, frente a una muchedumbre, preguntó qué debía hacer con Jesús. Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Estas palabras tiran de las emociones de los creyentes. Lo que escuchamos o imaginamos de este momento no refleja lo suficiente el horror de lo que realmente sucedió. Lo que oigo y lo que probablemente tú oyes es una multitud molesta gritando, mátalo. Cuando consideramos que Jesús no era un criminal y que Pilato admitió que no le encontraba culpable de ningún crimen, concluimos que el acto fue una farsa. La crucifixión es la forma de ejecución más cruel, abominable e inhumana que el hombre haya concebido. Por su diseño, la crucifixión infligía al condenado la más grande cantidad de sufrimiento imaginable. También exponía a la persona al grado más grande de indignidad después de su muerte. Aunque terrible, comprender su historia y su método puede ser de beneficio para nosotros, los seguidores de Jesús. El precursor de la crucifixión fue el empalamiento. La palabra griega traducida cruz en el Nuevo Testamento, stauros, se refería originalmente al palo puntiagudo o al poste que se ajustaba firmemente a la tierra. Con estos postes se formaban muros, fortificaciones protectoras alrededor de asentamientos. Los países del este, en particular Asiria, desarrollaron la práctica de mostrar públicamente los cuerpos o cabeza de criminales, traidores y enemigos sobre estos muros como un modo de humillar e intimidar. Esta práctica llevó a las personas a usar estos palos como un medio de tortura y ejecución al empalar a los ofensores en estas estacas y dejarlos allí hasta morir. La historia no indica cuándo terminó el empalamiento y empezó la crucifixión, pero los historiadores generalmente están de acuerdo en que la crucifixión empezó entre los persas. Los romanos probablemente la adaptaron de los cartagineses. Muchos textos antiguos se refieren tanto al empalamiento como a la crucifixión, pero no hacen distinción entre los dos y proveen pocos detalles descriptivos de la crucifixión. Los griegos y romanos usaron la crucifixión mucho antes del tiempo de Cristo. Alejandro el Grande la usó en el siglo IV a.C. Alrededor del 250 a.C., los romanos ya estaban crucificando a los que consideraban merecedores de ello. Los antiguos romanos por lo general veían la crucifixión como el castigo de los esclavos. Sin embargo, con el tiempo los romanos la usaron para esclavos, ladrones, insurgentes y enemigos del imperio en general. Las personas nunca consideraron la crucifixión como una forma de castigo judía. Sin embargo, Alejandro Janeo, un sumo sacerdote judío y rey, que crucificó 800 fariseos en un día, la usó en el primer siglo a.C. como un acto de venganza ante la rebelión de los fariseos en su contra. En el primer siglo después de Cristo,
Roma usó la crucifixión ampliamente en la pacificación de Judea. Los romanos también la usaron a través del imperio como una forma de mantener el orden y suprimir la insurrección. Aunque la crucifixión estaba limitada principalmente a los no ciudadanos, los ciudadanos romanos no estaban totalmente libres de su terrible sombra. En ciertos casos, especialmente de traición, el César podía promulgar un edicto para permitir que las autoridades crucificaran incluso a los ciudadanos romanos. La crucifixión se llevaba a cabo en áreas públicas, fuera de los muros de las ciudades donde cuerpos podían verse. La crucifixión, por lo tanto, castigaba a los ofensores e intimidaba a los enemigos. Los cuerpos colgando en las cruces eran un espectáculo cotidiano en el primer siglo después de Cristo. El número de crucificados llegaba a los miles. El excesivo uso, junto con su naturaleza bárbara y la idea religiosa de ser maldito, hicieron que la crucifixión fuera particularmente ofensiva a los judíos. La crucifixión era el castigo en el que se daba rienda suelta a la malicia y la crueldad de los verdugos. Los azotes eran el primer acto relacionado con la crucifixión. Los ciudadanos romanos, sin embargo, eran exentos de esa parte del castigo. El condenado era privado de su ropa, atado a un poste y golpeado con un temible flagelo romano, un látigo con correas de cuero incrustadas con metal, hueso o roca. Los azotes fueron diseñados para romper en tiras la carne, en ocasiones exponiendo tanto los huesos como los órganos internos. La ley romana, a diferencia de la ley judía, no tenía límites de la cantidad de latigazos para una persona. La severidad de los azotes estaba a discreción de quien los administraba. En algunos casos los azotes traían muerte, en otras aceleraban la muerte. En la mayoría de los casos solo aumentaba la agonía que el condenado experimentaría en la cruz. Después de los azotes, el condenado era vestido y se le obligaba a cargar la viga horizontal al lugar de la crucifixión. Típicamente los romanos colgaban un letrero alrededor del cuello del criminal con la ofensa escrita. En el lugar de la crucifixión se desnudaba de nuevo a la persona y se colocaba en la cruz. El letrero se ponía en la cruz. La escritura no menciona que Jesús trajera colgado el letrero que Pilato hizo. Sin embargo, de acuerdo a la costumbre, podemos asumir que así fue. Al llegar al lugar, las autoridades asegurarían a la persona a la cruz con cuerdas, clavos o ambos. Sabemos que Jesús fue clavado a la cruz. Sin menospreciar la importancia teológica, nada sugiere lo contrario. En este momento del proceso, los detalles varían sobre cómo se llevaba a cabo la crucifixión. Algunos creen que la persona debía ser atada a la cruz mientras estaba en el suelo. La cruz entera se elevaba y se encajaba en un hoyo ya listo. Otros sugieren que la viga horizontal, el estipe, ya estaba en el suelo. Los soldados aseguraban a la persona al patíbulo y levantaban a ambos en el palo vertical. Aunque los romanos no tenían una forma estándar de cruces, por lo menos había 4 formas prominentes. La cruz latina, en la que probablemente Jesús murió, tenía unas vigas cruzadas que se unían un poco debajo de la viga vertical. La segunda forma, la cruz de San Antonio, parecía una T mayúscula. El tercer diseño, el griego, tenía vigas iguales y parecía un signo de sumar. La cuarta configuración, la cruz de San Andrés, parecía una letra X. La variación de cruces, la posibilidad de que las cruces podían rehusarse a la ausencia de detalles específicos, implican que el método de crucifixión variaba, dependiendo en las circunstancias y el tipo de cruz. La cruz latina, de San Antonio, y la griega tenían un pequeño bloque de madera o asiento. Esto apoyaba un poco el cuerpo y prolongaba la muerte. Después del primer siglo, se añadió un descanso para los pies. Después de la muerte, los cuerpos, como regla, se dejaban en la cruz expuestos a los elementos y la descomposición. Sabemos por las Escrituras que no fue el caso de Jesús. La mayoría de los cristianos creen que los soldados clavaron a Jesús en la viga horizontal y luego lo elevaron a la viga vertical, el estipe, para formar una cruz latina, y ahí murió. Este método barbárico de castigo continuó hasta el siglo IV. El emperador Constantino, convertido al cristianismo, abolió la crucifixión durante los últimos años de su reinado.
Aunque muchos detalles permanecen confusos, un detalle es indisputable. La crucifixión provocaba extremo sufrimiento. La tremenda pérdida de sangre, el dolor intenso de los clavos, la posición extendida y la exposición a los elementos contribuían al extremo sufrimiento antes de la muerte. La cruz es ofensiva. Y aún así, su ofensa es el centro de la teología de la Iglesia cristiana. Aunque podemos ser tentados a restar importancia a la brutalidad que acompañó la crucifixión de Jesús, debemos elegir ver la cruz por lo que es, el castigo de Dios sobre el pecado a nuestro favor. Hasta que veamos el verdadero horror de la cruz, nunca apreciaremos realmente la belleza de la tumba vacía. Amén. Aquí vemos un trasfondo, ¿verdad? Y con énfasis en lo horroroso de la muerte de cruz. Y aquí vemos el contexto, lo que estaba pasando en este tiempo. Ya vimos en el marco temporal esa semana, ¿verdad? De la Pascua, la celebración de la Pascua en Jerusalén, lo que estaba ocurriendo. Ya el ministerio de nuestro Señor estaba llegando a su fin. Lo que restaba era el final, ¿verdad? Su crucifixión y obviamente su muerte y, más importante, su resurrección. Lo arrestan en el jardín de Getsemaní y luego en ese enjuiciamiento expedito, todos pedían que se le crucificara, subrayando la ironía, ¿verdad?, de la percepción humana. Quienes le habían recibido como a un rey a principios de semana, muchos en este momento estaban pidiendo que lo crucificaran. Lo cual nos lleva pues al pasaje que vamos a estar considerando ahora en Mateo 27. ¿Habrá alguien de manera voluntaria que lo guste leer? Ámbar, ¿tú lo quieres leer desde ahí? Versículos 35 al 44. Claro que sí. Dice: Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Una de las cosas que más curiosas me resulta es que nosotros escuchamos las historias, ¿verdad? Y a veces creamos héroes y villanos según nuestra percepción de la narración de la historia. A lo que me refiero es al final de lo que acaba de leer Ámbar respecto a los ladrones. Dice que los ladrones, no hablaba de uno, ¿verdad? Hay uno que en un momento, pues tiene un momento de lucidez, y lo cual le sirve para salvación, que reconoce ante quién él se encuentra y le pide que le permita estar con él, ¿verdad?, en la gloria. Y recibe la bendición de parte de Jesús. Sin embargo, en esta porción, la narración de Mateo habla sobre los ladrones que estaban con él y que le injuriaban también. Ahora, estábamos hablando sobre los detalles pues del procedimiento, y mencionábamos que
a los criminales se les colgaba un cartel indicando cuál era el crimen que habían cometido por el cual se les había condenado a la crucifixión, a la cruz. El crimen de Cristo Jesús, según aquellos quienes le habían acusado, era que él decía ser hijo de Dios, ser Dios mismo, encarnado. Y los romanos muchas veces lo que se deduce es que el cartel que crean ellos era una mofa realmente para los judíos. Sin embargo, aun cuando fuera una mofa, cuando fuera una broma, cuando fuera una manera de ellos burlarse de esta cultura quienes ellos detestaban, estaban diciendo una gran realidad. En muchas representaciones artísticas vemos un cartel en la parte superior de la cruz que tiene 4 letras, ¿verdad? INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, rey judío, Rey de los Judíos. Y este era el crimen por el cual se le estaba crucificando. Aquellos quienes le detestaban porque representaba el señalamiento de su propio mal, o sea, del mal de ellos. Le acusaban de blasfemar contra el nombre de Dios, de hacerse pasar por hijo de Dios, pero realmente ellos no habían entendido la palabra que ellos profesaban, la cual ellos decían comprender y de la cual querían ser ellos maestros. ¿Hay alguien que tiene la mano levantada? No sé si hay alguien queriendo hacer una pregunta. No, no veo ninguna. Muy bien. No entendí. No sé si la hermana Lucy estaba hablando con nosotros o estaba el micrófono abierto ya. No, le puse mute ahora. Ok. Muy bien, pues entonces vemos nosotros aquí el circo que querían crear las personas quienes detestaban a nuestro Señor, se burlaban de él, querían hacer un escarnio, ¿verdad? De la situación que estaban ellos viviendo ahí junto con él, pero no de la misma manera, obviamente. Ellos eran los espectadores y querían hacer un circo de toda esta situación. No obstante, el Señor estaba claro respecto a cuál era el propósito para el cual él estaba allí. No estaba siendo condenado en contra de su voluntad, sino que él mismo estaba poniendo su vida. Sin este sacrificio que estaba realizando nuestro Señor Jesucristo, específicamente durante la semana de la Pascua, y esto me parece que este contexto es muy importante, pero nosotros hablamos sobre el nacimiento de Cristo Jesús y se dice que se está celebrando el nacimiento de nuestro Señor durante este tiempo que estamos viviendo, en tiempo calendario, en estos días. Sin embargo, entendemos, ¿verdad? Cuando entramos a fondo en la palabra, que es bien probable que nuestro Señor haya nacido en cualquier otro tiempo, excepto en el tiempo que estamos nosotros viviendo ahora, excepto en el mes de diciembre para nosotros, por las particularidades que se presentan en la palabra, las cuales no vamos a mencionar, no viene al caso. Sin embargo, si el que el Señor Jesucristo hubiese sacrificado su vida por nosotros durante la semana de la Pascua, guarda un gran significado, particularmente cuando comprendemos lo que significaba la Pascua para el pueblo judío. ¿Alguien que nos quiera ilustrar cuál es el paralelo entre la muerte de Cristo Jesús por la humanidad y la celebración de la Pascua para los judíos? Esa pregunta no está escrita aquí en la pantalla, pero me parece que es una pregunta muy importante que consideremos. La voy a repetir. ¿Cuál es el paralelo que existe entre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo durante la semana de la Pascua y la celebración de la Pascua misma para los judíos? A ver, ¿quién se atreve? ¿Alguien Pues, quiere? Ajá. sí, Ámbar. estaba levantando la mano, sí. Que en la Pascua había que poner una sangre de cordero que fuese puro, ¿verdad? Inocente, para que se salvase la vida del primogénito de ese hogar. Y pues el Señor dio su sangre porque Él es quien único es puro y libre de pecado para salvar la vida de todos nosotros.
Amén. 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 La palabra Pascua en hebreo, Pashá, significa pasar por encima. Y como muy bien señala Ámbar, ¿verdad? Y cuando el pueblo judío salía de Egipto, de la esclavitud, bajo el mando de Moisés, la última de las plagas era la muerte de los primogénitos. Y el Señor les dio unas instrucciones, que parte de ellas, ¿verdad? Las menciona Ámbar. Habría que comer una cena previo a la huida o a la escapada. No sé cómo le queremos decir, ¿verdad? No era ni una huida ni una escapada, sino que el Señor mismo los estaba dirigiendo para que pudieran ellos salir de aquel lugar. No obstante, estas instrucciones las tenía que seguir todo el mundo. Tendría que haber un sacrificio de un animal puro, sin mancha, y la sangre de ese animal señalaría quiénes estaban en el lugar marcado. Y esta sangre servía como esta señal para que el ángel de la muerte no entrara en ese lugar. Pues el paralelo, como muy bien señala Ámbar, es que Jesucristo es nuestra Pascua. Jesucristo es el Cordero sin mancha que es sacrificado por la muerte de toda la humanidad. No obstante, fíjense ustedes que de igual manera, si una familia judía durante la Pascua, en aquel momento en Egipto, no seguía las instrucciones que muy bien se les fueron dadas, fueron unas instrucciones bien específicas que indicaban dónde habrían de colocar la sangre, cómo habrían de marcar las puertas, los dinteles de las puertas, etcétera, para que el ángel de la muerte no entrara en ese hogar. Igual sucede con la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús es derramada para que todo aquel que le acepte pueda optar por la vida eterna. Yo digo optar, ¿verdad? Quizás no es la mejor palabra. Pueda ser salvo, es la expresión. Todo aquel que acepte la sangre redentora de Cristo Jesús es justificado, no es culpable ya del pecado y por lo tanto tiene vida eterna. Pues el que nuestro Señor Jesucristo hubiese sacrificado su vida por nosotros durante la semana de la Pascua no es casualidad ni coincidencia. Me parece que es un paralelo muy importante que nosotros debemos tomar en consideración. Pues la narración de estos versículos que acaba de leer Ámbar, pues nos pone en contexto, ¿verdad? La situación, cuál es la historia. Todos se burlaban de él, iba de camino hacia el lugar donde había de ser crucificado, y aquellos quienes estaban por ser crucificados con él también se burlaban. Pregunta: ¿qué tipos diferentes de dolor y sufrimiento experimentó Jesús? Según lo que hemos nosotros hablado ya dentro del contexto cultural, social, lo físico, si fuéramos a enumerar los tipos diferentes de dolor, ¿qué diría usted pudieran ser algunos? Yo pensaría que ansiedad, un parte de un sufrimiento, ¿no? Muy bien, sí. ¿Quién es? No, como yo estoy aquí trabajando así. Rosana. Rosana. Ajá, yo busqué la palabra escarnecer porque creo que la preguntaba en la lección. Entonces salía que era herir profundamente. Y me parece pues que eso fue lo que el Señor fue escarnecido físicamente y emocionalmente, espiritualmente, toda esa amalgama de cosas él las estaba padeciendo. Y ser objeto de escarnio es ser objeto de una burla profunda, ¿verdad? Extrema. Exacto. También pienso que él nunca, o sea, él no sabía lo que era sentirse pecador. Él nunca pecó, nunca sintió culpabilidad del pecado, ni la angustia, ni la carga, ni la misma, el sentir de muerte del pecado. Y ahí de momento sintió de sopetón el pecado de todos nosotros. Todo el pecado ajeno le cayó encima. Y no solamente pienso que el que lo veía como colgado allí como un criminal,
sino él se sentía como si fuera un criminal, creo yo, ¿verdad? Porque experimentó todo ese sufrimiento que cualquier otro pecador hubiera experimentado, ¿verdad? Eso añadía el sufrimiento físico que ya llevaba, el sufrimiento espiritual, pienso yo. Qué horrible. Y, ¿verdad? Según yo escucho al pastor mencionándolo, trato de internalizar lo que significan esas palabras y nosotros pues nos quedaremos cortos porque nosotros entendemos que en nuestro Señor Jesucristo no hubo pecado, pero nosotros solamente podemos decir eso, pues podemos articularlo con nuestras palabras humanas. Pero ¿qué significará eso? ¿Qué es eso de no tener pecado? ¿Verdad? Pues Cristo Jesús, sin embargo, nosotros pues no se nos hace posible entender lo que es eso, entender lo que es algo puro. Yo lo comparo, yo recuerdo en una ocasión, mi hermanita Miriam, fue a un lugar y cuando regresó de ese lugar, me mostró que había pensado en mí, me dice, mira Jimmy, te traje esto y me había traído un chocolate de esas marcas bien cachendosas, ¿verdad? Godiva. Y yo decía, lo recibí con mucho cariño, ¿verdad? Porque fue un presente que yo no me esperaba. Sin embargo, el paladar mío no es un paladar tan fino. Y yo digo, pues, entiendo lo que es un chocolate fino porque las personas me lo dicen, sin embargo, este paladar de barrio, pues no puede distinguir mucho la diferencia entre un chocolate y otro, ¿verdad? Lo mismo sucede a algunas personas con los vinos finos o lo que fuera. En el caso de lo que nosotros expresamos respecto a lo que sucede en la palabra, hay ciertas cosas que se nos hace bien difícil comprenderlas a cabalidad por las limitaciones que tenemos nosotros en nuestra humanidad. Y una de ellas es lo que acaba de mencionar el pastor, lo que sentiría Jesús por virtud de que en él no hubo pecado. Sin embargo, a pesar de que no hubiera pecado en él, toda la carga del pecado le sobrecogió. Se colocó todo ese peso sobre él. Lo cual nos lleva a la pregunta de seguidilla, ¿verdad? Que ustedes presumo la habrán contestado ya previo al estudio de esta noche. De estos tipos de dolor que estamos nosotros mencionando, ¿cuál crees fue el peor? A ver. Bueno, yo creo que todos fueron malos, pero cuando escucho la palabra inmolado, pues me suena como algo que es molido por completo, como hecho polvo. Pues, y eso, pues, pienso que eso fue lo que le pasó al Señor. Yo pienso también que, no sé si mal recuerdo, ¿verdad? Pero en cierto punto, cuando estaba diciendo tío Tito que él sentía el pecado de todos, una persona que nunca había experimentado el pecado, él se sintió abandonado Sí, por Dios. sí. Yo Creo creo que, sí, yo creo que fue la burla que recibió de los sacerdotes y los que él no hubiera esperado que se burlaran de él. okay, Sí, pero todo el mundo lo hizo. Así que exacto. yo creo que eso fue una cosa que a él le afectó mucho. Y fíjese cómo está articulada la pregunta, ¿verdad? No cuál le dolió más, sino cuál de todos los dolores que él sufrió sería el peor. Yo creo que el pastor estaba subrayando ahorita precisamente el dolor que señala la palabra que para él era bien difícil de soportar, que era el peso del pecado sobre él al punto que, como menciona Ámbar, él siente la lejanía del Padre, ¿no? Porque donde está el mal, no está Dios. No obstante, tiene que ver también, eso es cierto de manera literal, no obstante también de manera figurativa, lo tenemos que internalizar porque Jesús es Dios. Así que sería una paradoja decir que Jesús no puede estar en Jesús. Él sintió en su humanidad, porque Jesús era hombre y era Dios,
en su humanidad, al sentir el peso del pecado sobre su ser, se sentía lo más lejos que uno pudiera sentirse de Dios. Sin embargo, en ese momento es el momento que más cercano realmente estaba el Padre con él. Él clama a él, aún en medio de esa adversidad, de ese sentimiento de un vacío tan y tan extremo, ¿verdad? Pues enfocando esto, vamos al próximo punto. Los versículos 45 al 49. Yo creo que Rebeca está por allí, ¿verdad? Le voy a pedir a Rebeca que lea Sí, claro que sí. 45 al 49, si es tan amable. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, ¿a Elías llama este? Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó al Espíritu. Amén. Bien, pues vamos hasta el 49. Vamos a ver ese último versículo, lo vemos en la próxima sección. Pues aquí vemos, gracias Rebeca, ya está nuestro Señor crucificado. Sabemos cómo los judíos medían las horas del día, ¿verdad? La hora primera era a la salida del sol, lo más cercano a las 6 de la mañana. Pues entonces, la hora sexta sería las 3 de la tarde. Perdón, la hora sexta sería las 12 del mediodía y la hora novena sería a las 3 de la tarde. Que es lo que nos dice la palabra, fue el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo expiraría. Pues en ese momento, como muy bien estuviera señalando Ámbar, él siente todo el peso del pecado sobre su vida y vemos nosotros cómo físicamente se manifiesta toda esa maldad sobre el mundo. Y la realidad, pues la palabra nos habla sobre, se oscureció el mundo, pero el mundo geográficamente localizado, ¿verdad? Para donde se encontraban el referente de ellos. Sería esa región, ese lugar donde se encontraban, no todo el globo terráqueo. Por lo menos no hay un registro que pudiéramos nosotros, al cual nosotros pudiéramos ir y decir fue todo el globo terráqueo, pero nosotros sabemos cómo funciona este asunto, ¿verdad? Mientras en un lado del mundo está de día, el lugar completamente contrario al globo terráqueo está de noche. Pues se refiere a un espacio geográfico limitado. No obstante, no sería como algunas personas quisieran interpretar, algunos dicen, pues pudo haber sido un eclipse. Sin embargo, la celebración de la Pascua tenía que ser durante la luna llena, lo cual encuentran altamente improbable que haya sido un eclipse. Lo importante aquí es que sí se puso oscuro y toda la creación, ¿verdad? Estaba sufriendo precisamente el embate del pecado que estaba cargando nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Y todos los que le rodeaban, quienes se oponían a Cristo Jesús, estaban aprovechando la ocasión para continuar injuriándole, escarneciéndole, burlándose, mofándose de él. Cuando le escucharon que habló, quisieron perpetuar el circo que estaban ellos creando ahí, ¿verdad? Ellos entendieron cuando decían Elí, cuando él llamaba a Dios, al que ama, mi Dios amado, pensaban que estaba llamando a Elías, que decían se les presentaba a aquellos creyentes quienes estaban pasando por tiempos difíciles, pues ellos pensaban que estaba él clamando a Elías. Pues trataron de darle de beber
Y la hermana Rebeca pues leyó el versículo número 50, pero vamos a dejarlo para más adelante. Pues esa oscuridad que les tocó a ellos vivir era una oscuridad tanto física como espiritual. Y vemos nosotros, ¿verdad? A veces de manera figurativa, dice, estamos viviendo en tiempos oscuros, pero la realidad es que la oscuridad es palpable. Aunque esta es una de las preguntas que tenemos más adelante, podemos comenzar ahora a pensar de qué manera se manifiesta la oscuridad del pecado en el tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo nosotros podemos palpar esa oscuridad de manera tangible en el mundo hoy día? Alguien abrió el micrófono por ahí, creo que fue Ámbar. Lidia. Aún en el mismo aborto veo yo injusticia y oscuridad. Muy bien, pues esa es una de las maneras en las cuales se manifiesta, ¿verdad? La oscuridad del pecado en estos tiempos, en prácticas particulares, ¿verdad? Que son contra natura, ¿verdad? El aborto, las aberraciones sexuales que vemos nosotros en la cultura, la exaltación de la inmoralidad. Pues todas estas cosas son señales de que estamos nosotros aproximándonos al final del tiempo. Pero la oscuridad siempre ha estado. Vemos nosotros desde el momento que estaba Cristo Jesús ahí, estaba esta lucha entre el bien y el mal. Pues esa fue una manifestación clara. Estaba hablando yo sobre esta manifestación de manera geográfica. Dice el comentarista Carro, ¿verdad? Que probablemente se refería a Judea, Palestina, en último caso al Imperio Romano, pero no necesariamente al globo terráqueo como tal. Sin embargo, me parece que eso es secundario. Lo importante es que sí fue una manifestación y queda grabada en el Evangelio, y Mateo entendió que era importante que esto se señalara, y es lo que estamos indicando aquí en esta diapositiva también. Estamos nosotros considerando también el versículo 46, cuando se habla específicamente, ¿verdad? El tiempo en el cual se realizó, se dio cada uno de los eventos, la hora novena siendo para lo que es para nosotros las 3 de la tarde, o sea, la novena hora de luz solar. Si el sol sale a las 6 de la mañana, pues estamos hablando a las 3 de la tarde, y ese es el momento en el cual también se celebra, se realiza el sacrificio en el templo. Es por eso que más adelante, cuando vemos nosotros en la narración, se rasgó el velo, ¿verdad?, del templo. Sucedía también a la hora novena, cuando nuestro Señor Jesucristo expiró. Pues los dolores le afectaban, pero algo que fue grande y acaparó la atención de nuestro Señor era este terrible vacío que habría de sentir, ¿verdad? Siendo él, teniendo que lidiar con todo el peso del pecado, como hemos dicho en varias ocasiones ya a través del estudio. Su fe en Dios fue afirmada en el mismo clamor de soledad, y clamó al Señor: Dios mío, Elí, Elí. Y le pregunta que por qué le había dejado solo. Sería un sentimiento terrible, ¿verdad? Hay un salmo que ahora no recuerdo cuál es, en el cual el salmista le pide a Dios que le devuelva el gozo de su salvación. Me parece que nosotros tal vez nunca, espera, Creo que era el Salmo 51, James. Salmo 51. Creo que es el Salmo donde Gracias. el Salmo de David, después que Natán lo confronta, creo que es ahí. Sí, sí, hay 51 en el verso 12. Que le pide: devuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble Amén. me conforte, dice. Amén, ese mismo, ¿verdad? Devuélveme el gozo de tu salvación. Y obviamente el contexto es distinto a lo que nosotros estamos hablando aquí, pero para nosotros, quienes no tendremos que vivir, gloria a Dios, y gracias a Cristo Jesús, no tendremos que vivir lo que vivió nuestro Señor Jesucristo, y jamás podríamos nosotros soportar llevar un peso tan y tan grande como él tuvo que llevar por los pecados nuestros. Pero en muy pequeña escala, cuando nosotros
se ha atentado contra el gozo que nosotros podemos vivir por saber que estamos en paz con Dios y retomamos ese gozo, pues el sentimiento en una escala muy pequeña es paralelo, no obstante, ¿verdad? Lo que me refiero con esto es que nuestro Señor sintió un vacío increíble y nosotros en una escala muy pequeña, si realmente queremos estar en comunión con Dios, cuando sentimos que no estamos gozosos, no estamos en paz con Dios por la razón que sea, por algo que atente contra el gozo de la salvación, y nosotros nos sentimos mal, pues no quiero siquiera imaginarme lo que sintió nuestro Señor Jesucristo. Por eso es lo que trata de Mateo de narrar en esta porción. Por eso es que la narración no es explicativa, la narración pues es muy objetiva, ¿verdad? Es un observador quien está mirando a través del lente de una cámara. Eso es lo que llamamos la tercera persona objetiva. Es como cuando usted mira una película, ¿verdad? Usted está viendo los elementos que les muestra la imagen. No obstante, no hay alguien interpretándolo allí para usted. Y eso es lo que está haciendo Mateo. Esta es una narración objetiva. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Y él clamó al Señor. Y vemos nosotros que le dan de beber, piensan que puede que la persona a quien le diera de beber lo hiciera. Cuando usted mira el Evangelio, ¿verdad? Hay unos recursos que se llaman los Evangelios en paralelo, la armonía, ¿verdad? Armonía de los Evangelios, donde los editores pues colocan los Evangelios, que realmente es el Evangelio, de manera cronológica, ¿verdad? En la organización de hechos lógico, si lo pudiéramos decir de esa manera. Y cuando miramos la narración de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta porción de Mateo que estamos nosotros considerando, pues va a ir paralelo con la narración que presenta Juan en el capítulo 19, el versículo 28. Juan dice que nuestro Señor dice, ¿verdad? Muchas veces se predica en Semana Santa sobre las 7 palabras. Una de ellas es cuando el Señor dice, tengo sed, sed tengo. Y es la interpretación que pudieran Carro decir que llevó al centurión o llevó a los soldados a darle de tomar este vinagre, que no era otra cosa que tal vez un vino agrio que tomaban los soldados o simplemente vinagre. Pregunta: ¿el pecado se manifestó en oscuridad durante la crucifixión de nuestro Señor? Y nuevamente hago la pregunta, ¿verdad? La estoy reformulando porque ahorita la presentamos. ¿Cómo se manifiesta hoy la oscuridad del pecado? Ya hemos hablado sobre distintas cosas. Ámbar habló sobre las personas se mantienen inamovibles ante decisiones de quitarle la vida a un ser que aún no ha nacido, ¿verdad? El aborto, las aberraciones sexuales que se dan, la inmoralidad rampante que vemos nosotros en nuestra sociedad. ¿De qué otras maneras se manifiesta la oscuridad del pecado en nuestra sociedad? Pues yo creo que también las personas que no quieren que se les hable del Señor o no quieren creer en el Señor, tienen una venda en sus ojos por el corazón endurecido y eso es, pues eso es una señal de oscuridad, de pecado. Amén. Amén. ¿Alguien más? James, Rebeca. vino a mi mente lo que dice Pablo en Filipenses, de todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo que es justo, todo lo que es amable. Porque he estado pensando en eso últimamente y cuando uno sale a la calle, te encuentras con tantas personas malcriadas, de mal ánimo, poco servicial, y no es en un solo lugar, es en muchos lugares. Sí, te encuentras personas así entre el grupo que sí, que te saludan y eso, pero es como que mucha gente
mucha gente glorificando a estos cantantes de esta música rap, el conejito, el otro, y todas esas cosas, pues que siempre como que vuelvo otra vez donde Pablo y veo que no, que muchas, o sea, que ya no hay cosas honestas, cada vez hay menos cosas amables, cada vez hay menos cosas de buen nombre, así, como que Muy cada cierto. vez como que todo va empeorando. Amén. Muchas gracias, hermana Rebeca. Y vemos nosotros, ¿verdad? Haciendo alusión a lo que dice la hermana Rebeca, también en una de las cartas de Pablo, nosotros solemos subrayar cuál es el fruto del Espíritu. Pero en esa misma carta a los Gálatas habla él de la obra de la carne, y esta ha sido la oscuridad del pecado es igual a través de todos los tiempos, ¿verdad? Allá en Gálatas 5:19, Pablo dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hoy día, vivimos en una sociedad donde no hay ni siquiera el más mínimo vestigio de temor de Dios. Lamentablemente, ¿verdad? Había un tiempo en que las personas, aunque no fueran creyentes practicantes, pasaban por frente a una iglesia y sabían que las personas que estaban adentro estaban adorando a Dios, y por lo tanto no osaban hacer ruido. Los caballeros se quitaban el sombrero al entrar a una iglesia. Y son cosas, ¿verdad?, que quizá uno las ve como pues, livianas, tal vez no representan muchísimo, pero había algo todavía de sentido de vergüenza, que es un buen indicio. No obstante, hoy día se ha perdido esto. Y vemos nosotros cómo las personas viven de espaldas a Dios, no hay temor de Dios. En las noticias que están en la televisión y en la radio en estos días es esta muchacha de allá de Utuado que fue detenida por un policía, y se ve como ella le retaba, ¿verdad? Retaba su autoridad. Eso es algo pequeño en comparación con tantas cosas que están sucediendo en el mundo, ¿verdad? Vemos nosotros cómo exaltan, como dice la hermana Rebeca, futbolistas, músicos del género urbano y de otros tipos de música, personas profesionales, etcétera. Todas esas personas vienen a ser centrales. Sin embargo, Dios está relegado a una no posición, porque no es que está puesto en una segunda posición, una tercera posición, es que simplemente las personas le niegan completamente, y hay personas quienes utilizan el nombre de Dios para el lucro. Todos los días aparece algún tipo de noticia de alguien que, llamándose religioso, evangelista, profeta, pastor o lo que fuera, termina dando un mal testimonio que obviamente mancha el nombre de la iglesia, el nombre de Cristo. Sin embargo, lo que deja en evidencia es que la persona realmente no es de Cristo. Pues esta es una manifestación de la oscuridad del pecado en los tiempos que estamos nosotros viviendo, ¿verdad? ¿Y cómo impacta la forma en que murió Jesús a la manera de vivir de las personas hoy día? Y cuando digo las personas, hoy día estoy hablando de que consideremos todas las personas, ¿verdad? De todos los haberes, creyentes, no creyentes, líderes espirituales, laicos, etc. Les voy a dar 30 segundos para que piensen en la contestación a esa pregunta. Yo no entiendo bien esa pregunta, no sé cómo, ¿la puedes como refrasear? Sí, seguro. Ya hemos concluido, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo que la manera que murió nuestro Señor Jesucristo fue una manera extrema, reservada para el más vil de los pecadores, el más vil criminal. Es una muerte horrible que uno no se la debería desear ni siquiera hasta el peor de los enemigos. El saber que Cristo Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por toda la humanidad en ese tipo de muerte
de qué manera impacta la forma que las personas viven, qué influencia tiene esta conciencia de ellos en cómo las personas eligen vivir. Y yo sé que la pregunta quizás es un poquito más compleja por el hecho de que no tiene una sola contestación, porque no todos los elementos en la pregunta son constantes, ¿verdad? No estoy hablando de cómo afecta a los creyentes solamente, estoy hablando de cómo afecta a todas las personas, por lo tanto, la contestación es compuesta. Quizá la tenemos que ver en partes. No sé si eso mejora la comprensión de la pregunta. Pues depende cómo la persona reciba esa, ¿verdad? Lo que el Señor hizo, porque así es que queda impactada una vida, cómo esa persona recibe lo que el Señor hizo. Si lo acepta como mira para allá, tú sabes, lo que el Señor estuvo dispuesto a sufrir esa muerte vergonzosa y horrible, sabiendo que nos iba a salvar de esa manera de la muerte eterna, y Él estuvo dispuesto a hacerlo, pues uno me impacta mi vida y la recibo con agradecimiento y todo eso, pero quizá a otra persona no le importa, ¿verdad? Tengo aquí tengo tres personas en turno. La hermana Úrsula había abierto el micrófono y después alguien Lidia Pérez, tenía la mano levantada aquí, y luego el hermano Héctor. Vamos a pedir en ese orden. La hermana Úrsula creo que había abierto el micrófono primero, y luego, ¿quién es Lidia Pérez? Mami. Ah, Lucy. Pues mira, mucho gusto, Lidia. Úrsula. Yo lo que pienso cuando veo esta pregunta es que la oscuridad del pecado en las personas pues imposibilita que podamos, o sea, que esas personas que están en pecado les imposibilita el ver la luz de Cristo y poder sentir algún sentimiento, vamos a decir, físico, emocional, por la muerte y el sacrificio de Cristo, porque no lo ven como tal cosa. Ven a Jesús como un hombre más, pues que le tocó morir de esa forma. Hubo una gente que creyó en él, fue un gran maestro, etcétera, etcétera, pero en realidad no ven la luz que Cristo quiso traer al mundo, que estaba en tinieblas todo el tiempo. Eso, así yo lo veo. Amén, gracias Úrsula. Y Lucy, que había levantado la mano. ¿No la escucharon? No la escucho. Ajá. Ahora. Ajá. Sí. Es que tengo problemas con entender el Zoom. Yo creo que la muerte en la cruz del Señor determina la vida de todo el mundo, a los que creen y a los que no creen. Amén. O sea que las personas, cuando se les habla del Señor, como que no reconocen el pecado. Muchas personas dicen, no, yo no le hago daño a mi prójimo, yo soy honesto, pero como que no reconocen realmente que somos pecadores por naturaleza. Amén. Y el que más y el que menos siempre ha pecado. Eso es así. Muchas gracias, hermana Lucy. Estamos completamente de acuerdo. Mi hermano Héctor estaba ahí esperando en turno. Estaba aquí esperando. Yo creo que hay tantas personas que no conocen a Jesús, que ni se han enterado de que Él murió. Y si lo han oído, pues ha sido de una forma muy, muy somera. Y sencillamente no creen en nada de eso. Esas personas no pueden ser afectadas por la forma como Él murió. Entonces estamos los que creemos en Él. Y nosotros sí, somos afectados por la forma en que Él murió. Y hasta sufrimos la forma en que Él murió y qué sé yo. Y lo sentimos en el alma. Amén.
hay pues, personas que están entre uno y otro, pero realmente no le prestan mucha atención al asunto. Y eso es lo que yo creo. Amén. Gracias, hermano Héctor. Yo creo que un común denominador en las contestaciones que han presentado los hermanos respecto a esta pregunta, ¿verdad? Esta pregunta compleja. Y la dejé de esa manera, obviamente, no es de esa manera que aparece en el material didáctico. Yo le cambié algo, sin embargo la dejé casi igual de compleja que aparecía anteriormente, pero adrede, precisamente para que nos obligarnos a pensar, y me parece que ustedes han llegado a un común denominador que no es simplemente cómo impacta a las personas, sino quiénes son las personas, cómo es que las personas, cómo es que la vida de la persona realmente habla sobre su conciencia respecto al acto, ¿verdad? Al sacrificio de Jesús. Y el hermano Héctor de una manera muy clara ha expresado precisamente eso. Habrá quienes no tomen en cuenta a Jesús, es una persona más, aunque pudiera ser una figura histórica que sea digno de admiración tal vez por algunos o no. Sin embargo, ya que no le ven como Dios, ya que no le ven como el Hijo de Dios, ya que no le ven como el Cordero inmolado, pues no le toman en cuenta en su proceder y el impacto en su manera de vivir, pues es nula. Sin embargo, para aquel que ha creído en la sangre redentora de Cristo Jesús, Cristo es todo, y esto se debe palpar en nuestras vidas, hermanos. Esto es algo bien importante, porque podemos nosotros expresarlo al punto de que suena hasta romántico, ¿verdad? Desde el punto de vista poético. Sin embargo, no se trata de que nosotros reconozcamos que debemos ser obedientes, que reconozcamos que Jesucristo sí murió una terrible muerte. Si eso no se ve reflejado en cómo nosotros optamos por vivir, si no lo vemos en el fruto espiritual que provoca ese reconocimiento y esa aceptación en nuestra vida, pues entonces realmente estamos engañándonos a nosotros mismos, como diría Santiago. Pues gloria a Dios. Vamos al último punto, hermano. Mateo 27, los versículos 50 al 56. Aquí comenzamos con el último que leyera mi hermana Rebeca. Le voy a pedir a otra persona que lea. Úrsula, ¿podría leer esos versículos que están allí, del 50 al 56? Sí, Mateo 27, de 50 al 56 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén, gracias, hermana Úrsula. Pues vemos nosotros el gran evento, ¿verdad? El Señor, la palabra que se utiliza aquí es entregó. El Señor suspiró, el Señor expiró. Y aquí se nos muestra cómo es que el Señor, de manera voluntaria, teniendo el poder sobre todos los elementos, Él decide en el momento que Él se va a ir al Padre. Cuando estudiamos sobre la crucifixión, nos enteramos, ¿verdad? Aprendemos que había personas quienes pudieran estar en el madero un día, varios días incluso antes de morir, una muerte extrema. Sin embargo, el Señor
Él decidió el momento específico en el cual él habría de expirar. Y en ese preciso momento se dieron varios actos o situaciones extremas, ¿verdad? Sobrenaturales. Una de ellas fue que se rasgó el velo. Y no fue de abajo hacia arriba, sino desde arriba, que se rasgó el velo. Y aquí, si lo tomamos simplemente como un hecho, pues eso fue lo que sucedió de manera objetiva. No obstante, hay muchos quienes interpretan que esto también era una manera del Señor decirle que ya no tendría que haber sacrificio más, ¿verdad? Una vez al año, el sumo sacerdote entraba para sacrificar y entraba al lugar santísimo, que era separado, ¿verdad? Separado por este velo que estaba en el templo. Ya no era necesario. La presencia de Dios, lo único que nos separa de Él es el pecado. Sin embargo, Cristo Jesús, habiendo entregado su vida de manera sacrificial por los pecados de la humanidad, hace innecesario otra mediación que no sea su sangre. Y de la misma manera, pues los elementos físicos de la naturaleza también se vieron movidos. Y vemos la manifestación en este gran temblor. Y algo aún más sobrenatural es la resurrección de los muertos. No que se vieran las osamentas, sino que salieron, ¿verdad? Estos santos que durmieron se levantaron. Y vino el reconocimiento de aquellos quienes estaban en ese lugar, algunos de ellos tal vez mofándose en algún momento, pero todo esto que muchos de los que estaban allí, quienes se supone que conocían la palabra, no estaban dispuestos a reconocer, tocó de manera muy cercana y reconocieron ellos que se encontraban delante de Dios mismo. Verdaderamente este era hijo de Dios, dijo el centurión. Y esto es un detalle muy importante, ¿verdad? Que es el reconocimiento de la deidad de Cristo. Y pues aquí se narra sobre los distintos testigos que se encontraban en ese lugar. Pues la narración respecto a este hecho, vemos nosotros lugares paralelos en Lucas 23:46. En tus manos encomiendo mi espíritu. Recuerden, hemos hablado sobre las distintas palabras que muchas veces de las cuales se predica. Fueron las palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo desde la cruz, ¿verdad? O durante ese tiempo de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, debo decir. Pues estas últimas fueron: consumado es, o sea, ya se ha hecho lo que tenía que hacerse. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entregó él el espíritu en el momento que él decidió así hacerlo. Vemos nosotros la diferencia entre las palabras que muchas veces se utilizan en los distintos evangelios. En Marcos, la expresión es expiró, ¿verdad? Suspiró en otro lugar. Lo importante es que aquí, este fue un último aliento de vida física que presentaron a nuestro Señor antes de su muerte y sepultura. Ahora, aquí pues hay una interpretación respecto a la importancia del reconocimiento de la deidad de Cristo por el centurión que se encontraba allí, quien dice que verdaderamente este era hijo de Dios. ¿De qué manera uno reconoce que está uno ante algo sobrenatural? Y me parece que esa pregunta, ¿verdad? De la manera que está formulada, pues se contesta por sí sola. Pero ¿de qué otra manera podemos formular? La pregunta es: ¿de qué manera sabemos nosotros que estamos delante de algo que es sobrenatural? Cuando no lo podemos explicar, o no lo podemos entender necesariamente, ¿verdad? Porque casi siempre cuando uno ve algo o siente algo, uno trata de explicar a ver la razón. Pero cuando es algo sobrenatural, por pura definición es que no
no lo podemos explicar a menos que sea eso mismo, que sea algo fuera de lo que nosotros entendemos natural de este mundo. Amén. Pero la palabra natural en ese contexto, como bien señala el pastor, se refiere a aquellas cosas a las cuales nosotros estamos acostumbrados en la naturaleza. Y cuando decimos naturaleza, no solamente no estamos hablando de los elementos, ¿verdad? Sino lo que es nuestro referente de realidad. Si usted sale y está lloviendo, usted esperaría que el agua esté cayendo de arriba para abajo. Y usted dice, pues seguro. Pero si de momento está lloviendo de abajo para arriba, usted sabe que eso es algo sobrenatural. En el caso del centurión y los que le rodeaban, ellos sabían que lo que estaba sucediendo allí, de la manera que se dieron, no era nada natural. ¿Habrían visto ellos crucifixiones por montones? Seguro que sí. Esta era la única diferente. Y ellos sabían y escuchaban la razón por la cual se le estaba crucificando a este varón. Y entendieron ellos, ¿verdad? Dios mismo tiene que haberle mostrado a ellos, pero vieron ellos también las señales en lo que les rodeaba, que era diferente. Y concluyeron ellos, ¿verdad? Y Dios les permitió concluir que aquel que delante del cual ellos se encontraban era hijo de Dios. Entonces, lo próximo que se dice en estas otras porciones, pues, es simplemente un análisis de los vocablos que se utilizan, ¿verdad? Respecto a los artículos, ¿verdad? Cuando hablamos de artículos se encuentran dos tipos de artículos, definidos e indefinidos. Los artículos definidos son los que utilizamos para cuando hablamos de algo específico. Los indefinidos cuando hablamos de algo general. La diferencia entre una computadora y la computadora es que una computadora es cualquier computadora. Artículo indefinido, una. La computadora, artículo definido, la. Sin embargo, en la manera que está redactado en griego, en la Biblia en griego, la carencia de un artículo definido, algunas personas han dicho que se puede utilizar para referirse a que el artículo que realmente se habría de emplear sería indefinido. Pero los estudiosos indican que eso no es correcto, ¿verdad? Porque cuando hablamos de un artículo definido, estamos hablando de calidad o carácter, ¿verdad? Cuando se refiere que Jesús era deidad. En Juan 1:1 está el ejemplo por excelencia que algunas personas de otras sectas han querido utilizar, tergiversándolo, cambiando la palabra de Dios. Y es bien importante, hay una diferencia entre decir que el verbo era Dios, ¿verdad? El verbo era Dios, refiriéndose al Logos, a Jesucristo mismo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Déjame leerlo directamente de la palabra. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sin embargo, estas otras personas que visitan de casa en casa, de esta otra secta, de la sombrilla, ellos dicen que el verbo era un Dios. Y eso es tergiversar la palabra. No existe ese artículo dentro del texto original. ¿No? Pues simplemente lo que se subraya eso, se está subrayando esto aquí, entonces el centurión no necesitó la palabra escrita para poder realmente darse cuenta de delante de quién se encontraba él. Él se encontraba delante de Dios, se encontraba delante del Hijo de Dios. Gloria a Dios. Pues, había llegado a la conclusión de que Jesús era lo que él pretendía ser y lo que ellos decían que no era. Verdaderamente, era Hijo de Dios. Gloria al Señor. Pues concluyendo, hermano, el título del estudio de esta noche: Jesús, el Salvador crucificado. Comenzando el estudio, les dije que se mantuvieran pensando en cuán paradójico resultan estos dos vocablos vis a vis, ¿verdad? Uno delante del otro. Hay una expresión, ¿verdad?, que se utiliza en la escritura que es oxímoron. No sé cómo se dice en español,
Quizás se dice igual, pero en inglés se dice oxymoron. Eso es una figura poética, una figura de expresión figurativa, donde se utilizan dos ideas que son diametralmente opuestas para nombrar una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, algunos que padecemos de dolor en las coyunturas, viene un producto que se llama Icy Hot. Estas dos ideas, ¿verdad? De algo frío y caliente a la misma vez, se utiliza para describir algo, o para nombrar algo en este caso. Es un oxímoron. Pues yo estoy diciendo que la expresión Salvador crucificado suena a como si fuera un oxímoron. Para nosotros, esa expresión no es problemática porque conocemos nosotros la palabra. Si Cristo Jesús no hubiese sido crucificado, ¿sería Salvador según el plan redentor de Dios? Bueno, ya que nosotros conocemos el plan redentor de Dios, la contestación pues es casi obvia, pero el Señor pudo haber tenido otro plan. No obstante, como conocemos nosotros el plan, sería incorrecto decir que sí pudo haber sido distinto. Bueno, no quiero enredarlo mucho más. Lo que estoy subrayando aquí es que la expresión para nosotros no es problemática. Sin embargo, para cualquier otra persona que no ha conocido a Cristo Jesús, al igual que para los fariseos, resulta ser un problema difícil de digerir. Y que era lo que querían ellos, ¿verdad? Ellos querían escarnecer a Cristo Jesús para ponerlo por el suelo de manera que nadie pudiera mirarlo con admiración. Sin embargo, al hacer esto, ellos no se daban cuenta que estaban haciendo que se cumpliera la palabra profética, que decía que precisamente así se le habría de tratar al Mesías prometido. Bendito sea Cristo Jesús. Antes de darle la asignación, hermanos, ¿habrá alguna pregunta, alguna duda, alguna corrección, alguna queja que usted quiera presentar? ¿No? Gloria a Dios. Muy bueno, James. Gloria a Dios. Muy bendecido todo, bendito el Señor. Amén. Pues les dejo con la asignación para la semana que viene. La asignación para la semana que viene es el Señor resucitado. Amén. Estamos en el 6º y último estudio de esta serie, ¿verdad, pastor? El último. Es el 6º y último, exactamente. El Señor resucitado, ¿verdad? Si nosotros habláramos sobre la muerte de Cristo, pero no estuviéramos hablando sobre su resurrección, pues seríamos dignos de pena, como dice Pablo. Sin embargo, nosotros no servimos a un Dios muerto, servimos a un Dios vivo. Sabemos que la palabra nos dice que Cristo Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió al Padre y se encuentra sentado a su diestra intercediendo por usted y por mí. Todo aquel que ha creído este mensaje y ha aceptado a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador es salvo. Y aquellos quienes han decidido no creer, pues han sido condenados. Ya han sido condenados porque no han querido creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pues hermanos, hasta aquí nos ha traído el Señor en este estudio. Quisiera que nuestro pastor ahora, pues si tiene que dar algún anuncio adicional, utilice este tiempo para hacerlo y de una vez pues nos despida en oración. Gracias por la oportunidad de permitirme dar el estudio.